tercero, el final. El final fue el Consejo de Guerra. Es decir, hubo un juez civil que hizo una gran tarea porque la versión de la policía es que había habido fuego cruzado. El juez de instrucción, un juez joven en ese momento, pues analizó los casquillos y tal. Solo había 6 casquillos de bala y todos procedían de una pistola del policía armado Daniel Aroca. Y luego además hizo una inspección ocular donde vio además que los disparos que había en la pared, los proyectiles, estaban a una altura para matar. No estaban abajo ni estaban arriba, estaban a una altura entre 1,50 y 1,75. La altura media en este país en esa época de la gente hacía disparos hechos a matar, como efectivamente mataron. Entonces desmontó esa teoría. Y la tercera muerte es el Consejo de Guerra, que hacen enseguida. Es decir, porque inmediatamente le sustraen a la jurisdicción civil la competencia y la pasan a la jurisdicción militar. Entonces lo juzgan los militares. Los juzgan militares muy poco después, en mayo, junio, juzgan los militares. Y declaran probados todos los hechos que vienen de la instrucción, de que fue Daniel Aroca, el policía, quien disparó, y que solo procedía, que es la única arma que costó, vamos, que en el sumario figuraba y los únicos proyectiles, y que la intención era matar. El animus mecandi, que llaman los abogados, con intención de matar. No es homicidio, es asesinato. Eso quedó probado, pero inmediatamente lo absolvieron. ¿Por qué? Porque le aplicaron la eximente completa de obediencia debida. Nadie se preguntó, ¿obediencia debida a quién? ¿Quién es el que ordena matar a manifestantes desarmados? Porque en todo caso, si era obediencia debida, había que juzgar a quien dio la orden, pero no. Se le aplica la eximente completa, con lo cual la policía no sufrió ninguna sanción mínima, ni la familia pudo percibir una indemnización como responsabilidad civil del crimen. Aquí he tenido información verbal de una persona que ha intervenido aquí en diversos actos organizados por nosotros, Eusebio de Oca. Eusebio de Oca estaba haciendo la mili en el cuartel donde se hizo el Consejo de Guerra. Y estaba de guardia el día que llega Daniel Aroca, llega de la calle, por supuesto. No le pasó nada, estaba en libertad. El juez de instrucción civil inicialmente lo metió en la cárcel y casi acaba en la cárcel el juez. Estuvo 3 días y tal. Y llega cómo le abrazaban los oficiales del Consejo de Guerra que iban a hacer el Consejo de Guerra, lo hicieron en una mañana donde salió absuelto por obediencia debida. Pues te hablo de lo trataban como un colega, ¿no? Bueno, esas eran las condiciones en 1976 de la continuidad del franquismo en ejército, policía. Pues esas son las 3 muertes de Teófilo del Valle, la inmunidad judicial que se perpetuó a lo largo de toda la transición, incluso yo creo que hasta nuestros días. En septiembre del 2023, la familia hablo ya de hechos que Alfredo lo pudo recoger por las fechas, claro. La familia de los hermanos de Arturo Ruiz presentaron una querella al amparo de la Ley de Memoria Democrática por el asesinato de su hermano. Y la presentaron contra Ignacio Fernández Guaza. Fue archivada, porque dijeron que aparte de que estaba prescrito, no quedaba probado que el asesino tuviera alguna relación con los aparatos de poder de la época, que tuviese una relación con la dictadura. Muy pocas semanas después, en el diario El País, realizan una entrevista a Ignacio Fernández Guaza, que Ignacio Fernández Guaza se escapó el día cuando asesina Arturo Ruiz, lo asesina Jorge Cesarski e Ignacio Fernández Guaza. Jorge Cesarski saca la pistola, para el aire, lo saca y Fernández Guaza se la coge y mata a Arturo Ruiz. Cesarski le echaron 6 años, cumplió uno de los 6 años. E Ignacio Fernández Guaza se fue y nunca se supo nada de él, hasta que a finales de 2023 en El País hace unas declaraciones donde dice que ha estado todo el tiempo localizado, que incluso fueron de presidencia del gobierno, fueron a verlo para proponerle, pasas el 79, 2 años después del asesinato,
para ver si seguía trabajando con ellos o no vaya a seguir trabajando con ellos. Dice también que tuvo una reunión, Fernández de Guaza, que tuvo una reunión en Paraguay con la Interpol, donde le garantizaron que no iba a ser perseguido. Fíjate, esto muy pocas semanas después de que los jueces de hoy, del 2023, con la anuencia de la fiscal, dijeron que Ignacio Fernández de Guaza no tenía ninguna relación con la dictadura franquista, que cómo iba a ser juzgado al amparo de la ley de memoria democrática. Lo cual nos está diciendo que la sombra de Franco es muy alargada y que no acabó ni siquiera el 31 de diciembre del 83, que todavía a finales del año pasado le echaba el manto protector a los asesinos de la transición, a Ignacio Fernández de Guaza. Y es que el caso de Atocha es un caso sobre el que los jueces nunca quisieron entrar en profundidad. Al final hay unos condenados, Carlos García Julián, Fernández Serra y estos son, bueno, ya Valarejo y tal, pero como operativos solamente fueron los asesinos, los autores materiales fueron Carlos García Julián y Fernández Serra. Carlos García Julián lo pusieron en libertad condicional en 1991, libertad condicional. Y montó una agencia de detectives con un amigo suyo de Fuerza Nueva y se fue a Latinoamérica, tenía un trabajo y tal, le revocaron inmediatamente. Primero se le autorizan la salida, luego se la revocan, cuando saben que se ha ido, pero claro, él ya no regresa. Lo localizan en 2018 en Brasil, bueno, y es extraditado para que terminase de cumplir condena. La condena que le daba cumplir eran 10 años, pero cumplió unos meses, porque le computaron como cumplimiento para efectos de la liquidación de la condena, le computaron unos años que había estado detenido en Brasil por tráfico y en Bolivia por tráfico de drogas y redenciones que tenía anteriores a su fuga, redenciones extraordinarias. Cuando una cuestión elemental en el Código Penal es que cuando quebrantas la condena pierdes cualquier beneficio penitenciario, en este caso las redenciones extraordinarias. Bueno, el caso es que cumplió unos meses después de la fuga. Pero este aún cumplió, porque hay uno, Fernando Lerdo de Tejada, el otro autor material de los asesinatos, que los asesinatos son en 1977. En 1979, estando aún en prisión provisional, no se ha hecho el juicio, está en prisión provisional, acusado de 5 asesinatos y 6 asesinatos en grado de tentativa o frustrados. Le dan un permiso. Le dan un permiso en 1979 de Semana Santa, ¿sí? Que lógicamente aprovechó Lerdo de Tejada para escaparse y no volver nunca más, nunca se ha salido más, nunca, no. Suponemos que tendría el mismo trato que Ignacio Fernández de Guaza, el mismo trato, que ha tenido la misma relación y conexión que lo tuvo el otro, no hay razón para que no tuviera, digamos, la misma condición de protegido por los fascistas. Y luego también se ha sabido, gracias fundamentalmente a los italianos, quién era el otro hombre que estaba fuera, mientras entraban a asesinar dos quedaron fuera y uno fue Carlo Cicuttini. Carlo Cicuttini nunca fue juzgado en España. Carlo Cicuttini era un fascista italiano, acusado de matar a 3 carabineros en Peteano en el año 72, asesinatos que intentaron endilgárselos a las Brigadas Rojas. En cuanto iba a ser detenido, lo avisan los policías italianos, fascistas, y se viene a España, donde inmediatamente es acogido por el SECEDES, el Servicio Central de Estudios y Documentación de Presidencia del Gobierno, los servicios de inteligencia, y trabajar, y está en Montejurra, los asesinatos de Montejurra, es un miembro activo junto con muchos más italianos y de las OAS, de Perchequí y tal. Bueno, eso todo está en el libro. Bueno, pero que Carlo Cicuttini no se quiso investigar nunca a Carlo Cicuttini porque hay un pinchazo telefónico. Cicuttini, 2 días después de los asesinatos, llama a Pierluigi Concudelli, que era el jefe militar de Ordine Nuovo, la organización fascista italiana, diciendo: me tienes que ayudar, tenemos 2
metralletas Ingram M10 que tenemos que ocultar. Tienes que llevártelas, tienen que llegar a Italia. Bueno, ese pinchazo lo hacen los italianos, que tenían pinchado a Concutelli, y lo ponen en conocimiento de los jueces españoles. Oye, este tío haya hecho esta llamada. Bueno, pues nunca se quiso investigar eso. Se quiso quedar en la superficie, decir que eran unos fascistas desalmados y desorganizados. No, era una estructura sólidamente anclada en el Estado fascista en relación con una internacional negra, en la que los fascistas italianos tenían un peso importantísimo, con Stefano della Chiave a la cabeza, también asesino en Montejurra y tal, que luego huyeron todos a Latinoamérica. Hemos incluido alguna cosa más. Hemos incluido, por ejemplo, el primer capítulo sobre el 27 de septiembre. Yo pensaba que era un capítulo ya acabado. Además, claro, estando aquí Manolo, ya estaba ahí, Alfredo tuvo la máxima información en todo momento, por Manolo y por más gente, pero claro, ha sucedido un hecho, hay una querella, creo que es en mayo del año pasado, el 23, de un chico, cuando lo detuvieron, claro, Julio Pacheco Yepes. Este chico con 19 años lo detienen el 24 de agosto, del 75, del verano del 75. Es torturado, llevan a su compañera, Rosa María Alcón, para que asustarlo, la llevan con la misma apoyada, tumefacta, para quebrar su voluntad y que firmase una autodeclaración de pertenencia a un comando del FAR. No lo hizo, y esto posiblemente le salvó la vida, porque los consejos de guerra empezaron muy pronto, desde lo detienen el 24 de agosto, pues creo que van del 29 de agosto al 17 de septiembre, se hacen los consejos de guerra que terminan con 11 condenas de muerte, de las cuales 5 se ejecutan el 27 de septiembre del 75. Es posible que si Julio Pacheco Yepes se hubiese autodeclarado participante en un comando del FRAP en ese verano del 75, pues hubiese sido luego condenado a muerte, conmutado no, pero habría sido condenado a muerte. Pues ha presentado una querella contra 4 policías. 3 ya están muertos, uno era Villa Niño, los otros 2 también están muertos. El cuarto es conocido, es Villarejo. Villarejo procede también de la brigada político-social. Villarejo lo llamaban el alemán, era alto, rubio en esa época, el alemán. Y es la única querella que aún está viva. Se presentaron inmediatamente que sale la Ley de Memoria Democrática. La Ley de Memoria Democrática establece que todas las leyes, incluida la Ley de Amnistía, tienen que interpretarse de acuerdo con los principios del derecho humano internacional. ¿Cuáles son los delitos que no prescriben y que además no son amnistiables? Pues son 4, y uno de ellos es la tortura. Los otros son pues, los crímenes de guerra, los crímenes de genocidio y los de lesa humanidad, y el de tortura, que esos no prescriben. Y es la única querella que no han archivado por prescripción. La única que está aún en vigor y que además la jueza ha solicitado los informes del archivo policial de la detención en ese periodo, las hojas policiales de los identificados, de los policías identificados, y la hoja, digamos, en archivos que consten al archivo administrativo de Julio Pacheco Yepes. Todas las demás han sido archivadas, pese a lo que dice la Ley de Memoria Democrática. Antes de la Ley de Memoria Democrática se habían presentado unas 80 querellas por estos delitos. Las 80 habían sido archivadas. Se piensa que después de la Ley de Memoria Democrática ha cambiado algo o iba a cambiar algo. No, todas. Las últimas, las que presentaron en Barcelona contra los policías de la Brigada Político-Social, los hermanos Creis, Vicente Creis y Juan Creis, en la Vía Ladetana. Todas archivadas, menos esta. Porque, claro, es absolutamente, digamos, débil el exigir, es decir, en una ley que las leyes se interpretarán de acuerdo con el derecho humanitario internacional. Hay que decirlo. Si hay que decirlo es que está claro que no se aplican de acuerdo con el derecho humanitario internacional. Pero es que incluso aunque lo digan, los jueces están cerrados siempre el tema de la prescripción y el tema de la amnistía. En esto quiero decir, claro, que la derogación de amnistía, no hemos hablado con Manolo y con Pablo Mayoral, dice, ojo con la consigna de derogación de la ley de amnistía.
que si no vuelven ellos a la cárcel. Derogar el párrafo segundo del artículo segundo, que es la que amnistía a los policías fascistas. A ver, ¿qué más hago yo sin excederme y disuadiros del ego, porque os lo cuento todo? Ha habido un capítulo que he tenido que relaborar, y es el capítulo que hoy es el 10 y que en el anterior libro era el 9. Es el de la saga de los Rosón, es un linaje franquista gallego. ¿Por qué? Porque 3 años después de la publicación del libro, los herederos de los Rosón Pérez, le presentaron una demanda por intromisión en el derecho al honor de sus familiares y fue condenado. Alfredo fue condenado, la editorial fueron condenados por los comentarios que se realizaban en el libro. Es un libro, entonces ha habido que rehacerlo para que no vuelva a pasar lo mismo. Yo creo que se ha rehecho de forma suficiente para evitar problemas legales, sin dejar de llamar fascistas a los hermanos Rosón. Los hermanos Rosón son Antonio Rosón, Juan José Rosón, que Juan José Rosón fue gobernador de Madrid del 76 al 80, en un periodo de la máxima actividad de las bandas fascistas, asesinando en Madrid, y posteriormente fue ministro del Interior, después de Ibáñez Freire. Y el otro hermano, Luis Rosón, que era un general y empresario. Estos los caciques de Galicia. Pero es que además, fíjate, es decir, el tema de Antonio Rosón, hay hasta 3 artículos que se citan y que en el juicio contra Alfredo, contra la editorial, se presentaron. Hay 3 artículos, 3 noticias del diario El Progreso de Lugo de 1936-37, en las que alaban la actuación del jefe militar de la comarca de Becerreá, Antonio Rosón, en la persecución de rojos y fugados. Quiero decir, que está documentado en prensa de 1936, porque a ver, en 1936-37, un periódico que alabe a un alférez provisional, que es el jefe militar de Becerreá, por la persecución, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo de fusilamientos? ¿Qué nos está diciendo de persecución a republicanos y nacionalistas gallegos? Otra historia de esta transición, que no sé cómo llamarla ya, es el primer presidente de la Xunta Galega, 40 años después, fue Antonio Rosón. El primer presidente. Había antes sido presidente de la Diputación, fue el primer presidente. Entonces, claro, fíjate, quien hizo méritos persiguiendo rojos tal, y galleguistas, es el primer presidente de la Xunta Gallega 40 años después. Eso lo hemos tenido que reelaborar porque la fuente que utilizó Alfredo fundamentalmente fueron 2 reportajes que hizo José Luis Morales, que es el prologuista del libro. En 1977 hizo un viaje a Galicia y estuvo haciendo entrevistas a gente de la comarca de Becerreá, de Lugo y tal, sobre la actuación de los Rosón y su cacicazgo posteriormente en los años 40 y 50. Al final, Interview se atrevió a publicarlo en la primavera del 78 y fue secuestrado cuando ya legalmente no existía la posibilidad del secuestro previo. Tú publicas, se considera que hay delito y te enjuician. Pero fue secuestrado. ¿Fue secuestrado por qué? Porque el gobernador civil de Madrid era Juan José Rosón. Era uno de los Rosones. Y fue secuestrado en las propias imprentas. Pero antes de que saliese, ¿cómo sabían los Rosones el contenido del reportaje? Ese es el número 101 de Interview. Fue secuestrado. Salió 2 días después sin este reportaje. Que el reportaje creo que recordar que era Los Rosones, el azote de Galicia, la saga de los Rosón, azote de Galicia. Fue secuestrado, sacaron números sin ese reportaje y bueno, le costó al periódico, según decía Ediciones Z entonces, 12 millones de pesetas. Pero sacaron un suplemento, el 101 bis, donde sacaban el reportaje que había sido censurado en el número 101. Este ya consiguió difundirse más, entonces se conoció todo lo que había sido censurado previamente con amparo en una norma preconstitucional, en el Real Decreto Ley 2477, una norma preconstitucional.
Pues bueno, ¿qué acusaron a Alfredo y a la editorial? Que no habían hecho mención que por ese reportaje José Luis Morales y el director entonces del Interviú, Antonio Álvarez Solís, habían sido condenados por desobediencia, desacato y no sé qué más leches. Entonces, al no decir eso y hablar de esa fuente informativa sin decir eso, el Tribunal Supremo consideró que había sido una ilusión importante en el deber de informar con veracidad. Por tanto, aquí para quitarnos eso lo ponemos. Que este reportaje de Interviú y tal, fueron condenados los autores, José Luis Morales y Antonio Álvarez Solís. Hablando de Morales, que es el prologuista, mi amigo Morales, nuestro maestro, Alfredo Doñero, malos discípulos, buen discípulo Alfredo, mal discípulo de José Luis Morales, es el que localiza al asesino de Yolanda González. Yolanda González, eso recuerda, es decir, los fascistas se escapan con permisos judiciales. Emilio Irín, cuando lo detiene el asesino de Yolanda González, se fuga ya de la cárcel de Alcalá de Henares. Es detenido pocos días después, con una pistola. Había entrado en prisión una pistola. No se investigó, ¿quién le ha dado una pistola a este hombre? ¿Quién le ha facilitado la fuga de Alcalá de Henares? Bueno, pues pese a tener ese antecedente de fuga, en 1987 un juez fascista también, José Donato Andrés, le da un permiso que lógicamente nuestro doctor Emilio Irín lo utiliza para irse, para fugarse. Y no es hasta años después cuando José Luis Morales, este interview, lo localiza. ¿Cómo lo localiza? Bueno, pues tiene un amigo en la embajada, se fue a Paraguay, la dictadura de Stroessner, era por Vegas y es una figura en el manejo de la informática y de estas cuestiones. Entonces montó una academia que trabajaba para la dictadura de Stroessner en ese momento. Entonces, bueno, acude a una feria, le echan una foto y hay un trabajador, un funcionario de la embajada española en Uruguay, porque creo que la feria fue en Uruguay, que identifica a Emilio Irín, y es amigo de Morales, se llama Morales. Oye, ¿qué localidad? Emilio Irín está aquí, tengo aquí esta foto que ha salido en el periódico. Morales se va allí, fotografía, lo localiza y lo notifica, claro, se publica el reportaje, el Interviú, el 685, el número 685 de la revista, se publica y acá no tienen más remedio aquí que pedir la extradición. Ha sido localizado. El año en que lo localiza Morales, pues sería, este se escapa el 87, yo creo que sería el 89, lo localizan en el 89, 2 años después, es localizado. Y ya lo traen aquí, bueno. Pero fijaros, es decir, no son localizados nunca, y cuando han sido localizados algunos, han sido por periodistas o por historiadores, porque los periodistas del País se sumaron al cargo, sin citarlo, de unas investigaciones que había hecho un historiador, Carlos Portomene, un gallego. Es el que había localizado Ernesto Fernández Guaza en un municipio de Buenos Aires, el ingeniero Makevich, el que lo había localizado, y les da todos los datos a la familia. Y los hermanos se lo comunican, se lo pasan al País. Y el País lo que hace simplemente es con el dossier que había elaborado Carlos Portomene, para que valoréis también la ética de este diario de la mañana. Van, lo entrevistan y tal, es muy meritoria la entrevista porque da muchas pistas, pero bueno, muchas pistas no, te cuentan lo que había hecho y qué apoyos había tenido. Pero no citan en un momento a quién había sido el que había hecho el trabajo de localización y de investigación. Pues bueno, este es el caso de Emilio Irín. Luego Emilio Irín ha trabajado para la policía, para la Guardia Civil, para la policía y para la China. Bueno, eso en el ámbito público. En el ámbito privado ha sido perito informático de Laura Borràs, la presidenta del Parlamento catalán, de los tíos del PP de Valencia, del caso del Pitufeo, que era el blanqueo de dinero en pequeñas cantidades, y alguno más. Es un hombre muy valorado en su trabajo, este asesino.
Se ha cambiado el nombre, ahora ya no es Emilio Gin, se llama Luis Enrique Gin. Pero bueno, eso yo no sé a quién pude despistar. Y ya para ir concluyendo, los asesinatos, la ampliación que hacemos a 81-83, está el tema de, lo hablábamos antes, los asesinatos de los chicos de Almería, el 10 de mayo del 81, es un asesinato por la Guardia Civil profundamente criminal, es decir, porque no solo son asesinados, sino previamente han sido torturados, han sido desmembrados, habían sido desmembrados y finalmente son calcinados, son quemados para borrar las pruebas. Bueno, pese a eso, bueno, pues hay era tan escandaloso, los hicieron pasar por militantes de ETA, no tenían nada que ver, luego por delincuentes comunes, no tenía ningún antecedente, eran trabajadores, los tres trabajaban en Cantabria, han venido a la boda, a la primera comunión de la hermana de hondureños, y lo más cruel de esto es que de los 11 guardias civiles que intervinieron, solo 3 fueron condenados. El teniente